Vamos, me estás empujando a hacer otra cosa. David del Castillo dice que la Unión Europea haya prorrogado hoy con algo más de regulación por 10 años el uso del glifosato podría verse como un triunfo de los hechos científicos frente al ecologismo mal entendido. Sí, sí, porque el glifosato es, y esto mucha gente no lo entiende, necesitamos herbicidas. Cuando tienes un cultivo, no solo tiene las plantas que tú plantaste, tiene muchísimas plantas que llegan porque las semillas vuelan, porque las traen los animales, porque así se propaga la vida vegetal. Entonces, en tus preciosas filas de maíz o de tomates o de lechugas o de sorgo, hay malas hierbas. Y las tienes que matar porque se comen la nutrición que deberían tener las plantas que tú estás produciendo para sostenerte tú como agricultor y para dárselas de comer a personas o animales que te las van a comprar. Necesitas deshacerte de esas malas hierbas y necesitas deshacerte o incluso prevenir las plagas de hongos, parásitos, bacterias, virus, insectos y demás bichos que se quieren comer tu trabajo. Entonces se aplican venenos. El glifosato es un veneno, mata hierbas. El paraquat es un veneno. El malatión que yo usaba en el rancho de unos tíos míos y que tenías que ponerte equipo prácticamente de astronauta para rociar esto en el cultivo porque era mortal y tenía una serie de precauciones así de que tenías que seguirlas todas, como todo veneno que se utiliza industrialmente. No hay opción. Sí, puedes usar vinagre, puedes usar otras cosas, pero no son tan eficaces y al final sacrificas productividad y alimento para el consumo humano a las plagas o a las malas hierbas. Entonces necesitas esos venenos y necesitas usarlos con cuidado y necesitas usarlos según las indicaciones del fabricante que viene en una cosa que se llama la hoja de datos de los materiales, donde viene todos los peligros, los efectos secundarios, cómo se usa, cómo te deshaces de él, si se derrama, qué tienes que hacer, todo esto que existe, y que la gente no suele saberlo. El glifosato tuvo el problema de que fue asociado con los transgénicos y los anticientíficos decidieron que el mal estaba en el glifosato, que es el mejor herbicida que tenemos, el que se degrada más rápido, el que causa menos daños. Los otros que son la opción son peores. Pero la asociación con los transgénicos ha provocado una guerra que ha durado 30 años. Y el hecho de que se vuelva a autorizar su uso en lugar de sustancias más peligrosas, más dañinas, más tóxicas, claro que es un triunfo. Claro que es un triunfo. Y hoy vamos a hablar de algunos otros transgénicos que se están autorizando en este momento y que los están autorizando distintas organizaciones nacionales e internacionales que saben que la biotecnología es necesaria para cositas poco que algunos, los que creen que las lechugas nacen en los estantes del Supercore o del Lidl, no entienden que es necesario aumentar la productividad de la tierra, porque así no tienes que seguir tirando bosques para plantar. Si aumentas la productividad de la tierra que ya estás dedicando al cultivo, pues eres ecológicamente beneficioso. Luego, que lo que produces debe ser de alta calidad, porque si no la gente lo tira, no lo compra. Porque tú llegas a tu estante del supermercado donde crees que nacen las lechugas y ves una lechuga que tiene las hojas todas marrón y chuchurrías y resecas y no la compras. Y no la va a comprar nadie. Y se va a tirar a la basura. O como diría Susanita, la de Mafalda, o se la das a los pobres, ¿no? La manzana con gusano, la manzana golpeada, la naranja golpeada, todo lo que tenga algún defecto lo rechazas tú cuando vas al
al supermercado, pero no quieres los elementos que se necesitan para que ese producto llegue al estante del supermercado en las mejores condiciones posibles, para lo cual necesitas herbicidas y plaguicidas. Y si no conoces el campo más que en foto o en postal, que ya no hay postales, es una gran oportunidad para que vayas y hables con la gente del campo y le preguntes a la gente del campo lo que quiere, y no solamente hables con la gente de Greenpeace, que tampoco conoce el campo más que cuando lo visita para destruir un campo de investigación transgénica, por ejemplo. ¿Es un triunfo? Sí, es un triunfo, y es sobre todo un recordatorio. ¿No te gusta esta sustancia que estamos usando para salvar nuestros productos, para que el agricultor tenga ingresos decentes y para que el consumidor tenga productos decentes? ¿No te gusta el glifosato? Tienes razón, haz algo mejor. No lo prohíbas, no marches para que lo quiten. Produce una solución mejor. Estudia ciencia, estudia química, estudia bioquímica, estudia farmacología vegetal, estudia genética. Y entonces produces una sustancia que acabe con las malas hierbas, pero que sea mejor que el glifosato. Cuéntale eso al ecologeta de tu vecindario, a ver qué te dice. Te va a decir que no, que él está para protestar y para prohibir. Porque eso de crear sustancias nuevas que resuelvan problemas, pues nunca se le ha ocurrido que se pueda hacer.